Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Y en este capítulo hay cosas interesantes que las vamos a ver esta mañana. Fíjense que los autores y los escritores dicen que hasta el capítulo 6 de Daniel, el libro trata aspectos de historia. Pero cuando yo analizo estos capítulos, encuentro que no solamente hay historia, sino que hay profecía. Por ejemplo, el capítulo 2, en el sueño que ha tenido el rey Nabucodonosor, se habla del surgimiento de los 4 imperios mundiales. Y eso es profético. Y al día de hoy, lo que nos toca ver, el capítulo 5, es el cumplimiento de varias profecías del profeta Isaías. Isaías profetizó con respecto al surgimiento del imperio babilónico 200 años antes de que esto se diera. Luego Jeremías profetizó 100 años antes de que el imperio babilónico surgiera. Él lo dejó establecido ahí, el Señor lo dejó establecido en el profeta Jeremías. Y ahora en el capítulo 5, lo que vamos a ver es el cumplimiento de otra de esas profecías. Y es que el imperio babilónico se queda sin cabeza. O sea, cae la cabeza de oro. Y es en ese momento en que Daniel está en la corte del rey Belsasar, porque había surgido una mano que escribía en la pared. En ese momento el rey Belsasar y sus príncipes, estando acompañados de sus mujeres y de sus concubinas, el rey Belsasar había tomado la decisión de mandar a traer los vasos sagrados que su abuelo Nabucodonosor había saqueado del templo de Jerusalén, y los tenían guardados. Pero en esta ocasión este rey Belsasar, que es nieto de Nabucodonosor, al calor del licor que había ingerido, toma una decisión muy peligrosa, y es mandar a traer los vasos para tomar vino, él y sus mujeres y sus concubinas y sus príncipes. Y esa misma noche el imperio iba a caer, el imperio babilónico. Por eso digo que no solamente es historia, sino que hay profecía. Porque igual Isaías había profetizado que ese imperio iba a terminar cuando pasaran los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel, que habían sido llevados a Babilonia. Y no solo Isaías, sino que Jeremías también, aún el mismo Daniel ha profetizado sobre esto. Incluso Daniel estaba revisando las escrituras de las profecías
para ver, de acuerdo al programa de Dios, qué iba a suceder con el pueblo de Israel al finalizar los 70 años de cautiverio. Y aquí precisamente en esta escena del capítulo 5, vamos a ver que los 70 años de cautiverio han terminado o están a punto de terminar, y entonces el pueblo de Israel espera de nuevo a ver qué es lo que Dios ha determinado con respecto a su destino. Lo que vemos en todos estos capítulos que hemos estado analizando del libro de Daniel, vemos no solamente que el pueblo de Israel había sido llevado esclavo por su desobediencia a Dios, por el orgullo, por la vanidad de sus autoridades, de sus reyes, por la idolatría principalmente. Y un pueblo como los babilonios, que eran gente que adoraban a muchos dioses, y que el rey Nabucodonosor había tenido la experiencia de que Dios le había concedido unos sueños y unas visiones para mostrarle algunos aspectos de su conducta. Y ya vimos esos puntos, y vemos cómo su nieto Belsasar no atendió a lo que le había pasado a su abuelo. Cometió el mismo error y tal vez mayores errores, porque su abuelo nunca sacó los vasos del templo para beber vino con sus príncipes, pero Belsasar sí lo hizo. En este capítulo 5, la semana pasada nos habíamos quedado en el versículo 18. Nos tocaba el versículo 18. Daniel ha sido mandado a llamar por el rey Belsasar, porque cuando el rey Belsasar se da cuenta de la mano que está escribiendo en la pared, entró en pánico y mandó a traer a todos sus magos, a sus adivinos, a la gente que le pronosticaba y le podía, según ellos, dar a entender los sueños y lo que representaban. Pero tanto los caldeos como los magos, como la gente que estaba ahí, no pudieron ni siquiera leer la escritura, mucho menos darle la interpretación. Ante eso el rey se pone histérico, y la abuela de él, al oír los gritos de su nieto, llegó al salón donde ellos estaban reunidos, y cuando se entera de lo que está sucediendo, de la escritura en la pared, ella le recuerda al rey que en tiempos de su abuelo habían tenido experiencias similares, y que había un hombre en el reino que podía darle la interpretación de estos asuntos tan misteriosos. Y entonces mandan a traer al profeta Daniel, y Daniel está ahí. Entonces Daniel empieza a tratar de hacer reflexionar a Belsasar y a mostrarle el error que había cometido. Y aquí en el versículo 18, Daniel le dice a Belsasar: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, aunque se pone ahí la palabra padre, realmente era su abuelo. Daniel le va a dar un detalle, le está dando un detalle de lo que había pasado con el abuelo, aunque Belsasar lo sabía, pero Daniel está como recordándole esos acontecimientos. Le dice que el Altísimo Dios le ha dado a Nabucodonosor, tu padre, el reino. Muchas veces nosotros oímos estas palabras y no tenemos el concepto claro a qué se refieren. Entonces yo me doy a la tarea de buscar el significado para que entendamos lo que está ocurriendo en ese momento y lo que Daniel le está diciendo al rey Belsasar. Un reino es un territorio en el que el jefe de gobierno es un rey o una reina. Por ejemplo, el reino de España. Este es un reino. Y entonces Daniel está diciendo a Belsasar que Dios le ha dado a su abuelo el reino. O sea, le ha dado un territorio donde lo ha puesto como rey de ese gobierno.
Pero además del reino, dice que le dio la grandeza. ¿A qué se refiere la grandeza? La grandeza es una cualidad de la persona que es grande, o sea, en importancia, en tamaño, en intensidad o en bondad. Por ejemplo, la grandeza de Bach. Entonces, si Dios le había dado a Nabucodonosor grandeza, quiere decir que Dios le había dado a ese rey mucha importancia, lo había puesto en un lugar muy importante, lo había hecho grande. Y es que debemos de entender que Dios puede dar un reino y puede darle grandeza a las personas. Esto no solo ocurrió en la época del Imperio Babilónico, esto ha sucedido a través de la historia. El Dios de Daniel es el Dios nuestro, ha sido el Dios de todos los profetas, de todos los hombres de Dios, y él sigue obrando de la misma manera. Pero además del reino y de la grandeza, le ha dado gloria. Y entonces, para que entendamos qué es lo que el Dios Altísimo le había dado a Nabucodonosor, veamos qué es la gloria. La gloria es lo mismo que fama. En las religiones cristianas, felicidad plena y verdadera del hombre que es fiel a la voluntad de Dios y que goza de intimidad con él, eso es gloria en las religiones cristianas. Pero hablando de fama, dice que es el hecho de ser reconocidas las cualidades de una persona o una cosa, o los actos de una persona por mucha gente y de que se hable de ellos. Por ejemplo, la fama de Don Quijote de la Mancha es una fama universal. Entonces Dios le había dado a Nabucodonosor el reino, ese territorio, le había dado la grandeza, le había dado gloria o fama, pero también le había dado majestad. ¿Qué es majestad? Majestad es el tratamiento que se le da a los reyes o a los emperadores y a Dios, anteponiendo en ocasiones las palabras su, vuestra y real, o sea, su majestad, vuestra majestad o real majestad. O sea, Daniel está tratando de que Belsasar entienda cómo había sido su abuelo y lo que Dios había hecho con su abuelo. Y que ahora ese mismo Dios que había tratado con su abuelo está tratando con él. O sea, Daniel le expuso a Belsasar cómo Dios había actuado con su abuelo. Dios le había puesto en el trono y le había entregado un reino mundial. Daniel también le recuerda a Belsasar cómo Dios había humillado a su abuelo por su orgullo y por su vanagloria, hasta que finalmente Nabucodonosor llegó a reconocer al Dios verdadero. Le recuerda a Belsasar también que su abuelo Nabucodonosor, a quien quería, mataba. Le cuenta también lo que sucedió cuando su abuelo no quiso reconocer que Dios era quien le había dado el dominio y el reino, y que cuando su espíritu se endureció con orgullo, Dios lo despojó de su gloria y Nabucodonosor fue entonces echado entre las bestias y comía y vivía con las bestias del campo. Todo eso le está relatando Daniel a Belsasar. Él ha sido llamado para interpretar la escritura, pero no ha entrado a interpretar la escritura porque quería formar conciencia en Belsasar de cómo había sido Belsasar, porque Daniel sabía lo que representaba la escritura y la sentencia fuerte que Dios estaba dando. Hasta que su abuelo reconoció que el Dios Altísimo pone y quita reyes y reinos. Eso hasta el día de hoy. Dios es quien pone y quita reyes y reinos. Y Él es el que puede engrandecer a las personas y puede darles fama. El profeta Daniel se dirige directamente al rey, declarándole que a pesar de haber sabido lo acontecido a Nabucodonosor, él, o sea, Belsasar, no había humillado su corazón. Cayó en el mismo error de su abuelo.
Es decir, el comportamiento de Belsasar había sido un acto de desafío al mismo Dios. Y lo que está ocurriendo en ese momento tiene relación directa con la profanación de los vasos sagrados del templo. O sea, había llegado al punto de profanar los utensilios sagrados del templo. Aquello era un acto de blasfemia contra el Señor del cielo, o sea, contra la autoridad misma de Dios. Belsasar había honrado a dioses que ni ven, ni oyen, ni saben, en lugar de adorar al Dios en cuya mano estaba su vida. Si la vida de Belsasar estaba en la mano de Dios, la vida de cada uno de nosotros también está en la mano de Dios. Por lo que nos conviene prestarle atención a la palabra. Fíjense que algunos autores recomiendan que uno de los requisitos que debieran de ponerse a los reyes y a los presidentes o primeros ministros de cualquier nación es que leyeran el libro de Daniel, para que se den cuenta que su conducta y sus actitudes van a estar siendo analizadas y vistas por Dios. Pero no solamente a los reyes y a los presidentes o primeros ministros, sino que a todos aquellos que en algún momento están ejerciendo autoridad. Y esto llega hasta lo personal, porque nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, de alguna manera tenemos responsabilidades y tenemos atribuciones que nos pueden comprometer en nuestra relación con Dios por desatender estas recomendaciones que Daniel le está dando a Belsasar. O sea, debemos de humillar nuestro corazón delante de Dios. Debemos de renunciar a la soberbia, al orgullo, a la vanagloria, a todo ese tipo de situaciones, porque eso no es del agrado de Dios. Entonces, en este versículo 18, Daniel le está diciendo a Belsasar esto de lo que Dios había hecho con su abuelo, de haberle dado el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. El 19 dice, y por la grandeza que le dio. Mire cómo Daniel está tratando de que Belsasar pueda entender que su conducta no había sido la más agradable a Dios. Pero como digo, no solamente se lo está diciendo a Belsasar, se lo está diciendo a todos los reyes o príncipes o presidentes o personas. Porque, hermanos, debemos de entender que la profecía contiene aspectos del futuro. Contiene asuntos escatológicos, cosas que Dios va a hacer en el futuro. La profecía contiene también sentencias, juicios para una persona o para una nación. Y cuando se ignoran las profecías, es como decirle a Dios, no me importa lo que tú hayas dicho, yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Eso tendrá consecuencias graves, gravísimas, porque nuestra vida está en las manos de Dios. En el momento que Dios nos quite la vida, se terminaron las oportunidades para haber tenido un arrepentimiento y haber agradado a Dios. Y si alguien fallece sin haberse arrepentido y haber entrado en el orden de la palabra de Dios, esa persona va a sufrir eternamente en el infierno. Y todos, no hay ningún ser sobre la tierra que pueda vivir más años de los que Dios ha determinado. Pero hay etapas de la vida
en que la vida le sonríe a la persona y la persona empieza a cosechar triunfos, éxitos, fama, dinero y muchas cosas. Y eso lo hace olvidarse de Dios y caer en estos errores. Dice, y por la grandeza que le dio el Altísimo a su abuelo, dice, todos los pueblos, todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas temblaban y temían delante de él, delante del rey Nabucodonosor. Daniel lo que está haciendo es repitiendo lo que ya le había dicho a Nabucodonosor, que vimos en el capítulo 2, 3 y 4. Él está haciendo un resumen y se lo está contando al nieto. Le dice, por la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. ¿A qué se está refiriendo este punto? Se está refiriendo al imperio babilónico. ¿Qué es un imperio? Un imperio es una organización política de un estado que extiende su dominio a otros pueblos y que en general tiene el poder centrado en un emperador. Por ejemplo, el imperio bizantino. Si ustedes se dan cuenta, el término de imperio en este caso no es un imperio mundial, sino que es una organización política que extiende su dominio a otros pueblos, pero no a todos los pueblos. El imperio mundial que nosotros esperamos es el que Jesucristo va a establecer en esta tierra al principio del milenio. Ese va a ser el único imperio mundial. Estos han sido imperios, pero han sido parciales, no han sido mundiales. Entonces, el abuelo de Belsasar, por esa grandeza que Dios le había dado, dice que todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Y a quien quería, mataba, y a quien quería, daba vida. Hablando de Nabucodonosor. O sea, es un resumen, como digo, que Daniel le está dando a Belsasar, contándole cómo había sido la vida de su abuelo en su relación con Dios y en el desempeño de su puesto. Dice que engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. O sea, era un hombre prepotente, soberbio, vanidoso y hacía lo que a él bien le parecía. Hasta aquí pareciera como que la cosa no es tan complicada. Pero fíjense que si vamos a ver algunos textos de la Biblia, encontramos, por ejemplo, en Proverbios 18:12. Y dice el proverbista, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Exactamente lo que estaba haciendo Belsasar en ese momento. Porque el quebrantamiento le iba a llegar esa misma noche. Pero se había elevado su corazón y había menospreciado a Dios y había profanado los vasos del templo. Dice, y antes de la honra es el abatimiento. Hay pasajes como estos en la Biblia que la mayoría de las personas no le dan importancia, porque para ellos la Biblia es un libro más, no tiene nada que ver con sus vidas. Y entonces desconocen estos aspectos y estos pensamientos y estas advertencias que Dios le da al ser humano. Versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, Daniel siempre hablando de Nabucodonosor, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. O sea, el orgullo puede hacer que se endurezca el espíritu de la persona. Está espíritu con E minúscula. El orgullo provoca esto en el espíritu de la persona. Recuérdense que Faraón en Egipto se endureció y Dios lo endureció por su misma actitud. Y cuando el espíritu de una persona se endurece, su conciencia es cauterizada automáticamente y definitivamente no va a entender ninguna advertencia
ningún consejo de Dios, ni mucho menos tratar de cambiar su conducta. Entonces, el corazón se ensoberbece y se puede endurecer. Por esta razón, dice Daniel, que fue depuesto del trono de su reino, o sea, hablando siempre del rey Nabucodonosor. Por la soberbia y por el orgullo, Dios lo quitó del trono de su reino y lo despojó de su gloria. ¿Se recuerdan que vimos en el anterior que le había dado gloria? O sea, le había dado fama. Pero ahora está todo lo contrario. Como habla de ensoberbecer, busquemos qué quiere decir ensoberbecer. Ensoberbecer es hacer que una persona se vuelva soberbia. Hacer que una persona se vuelva soberbia. Y era lo que le había pasado al abuelo de Belsasar, y ahora Belsasar está exactamente en la misma postura. Daniel nos habla de la última noche del imperio neobabilónico o caldeo. La destrucción de Belsasar llegó aproximadamente en el año 539 antes de Cristo. Y nos informa que en una fiesta llena de idolatría, llena de embriaguez y llena de un desbordamiento pasional, el rey Belsasar de Babilonia, lleno de aires de grandeza, hizo que se sirviera vino en los vasos sagrados de plata y de oro que su padre, o sea, su abuelo Nabucodonosor, había traído cuando saqueó el templo de Dios en Jerusalén. O sea, Daniel está haciendo que, o está intentando que el rey Belsasar entienda la postura en la que él se encuentra y el riesgo tan grande que ha asumido, y que la sentencia estaba ya escrita en la pared del palacio donde él estaba. Bueno, siguiendo con el versículo 21, nos dice entonces Daniel que a raíz de eso, el abuelo de Belsasar fue echado de entre los hijos de los hombres. Lo echaron. Y también dice que su mente se hizo semejante a la mente de las bestias. Y también dice que con los asnos monteses fue su morada. Le dice también y le recuerda que su abuelo llegó a comer hierba. Hierba le hicieron comer como a buey. Y que su cuerpo había sido mojado con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. No importa si son de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, del África, del Asia, no importa de dónde sean. El Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él, sobre el reino, al que a Dios le place. Por eso decía, y les comentaba que algunos autores dan como recomendación que cualquier presidente, rey o gobernante de algún país, antes de asumir su puesto, debiera de leer el libro de Daniel para evitar que le vaya a ocurrir esto y que se vuelva a repetir la historia. Había desafiado al Dios vivo, hablando del abuelo, y verdadero, y por su uso profano de aquello que había sido santo, se había burlado de Dios y le había insultado. Exactamente eso estaba haciendo Belsasar. O sea que Belsasar, aún sabiendo la verdad, la había rechazado. Él tenía un magnífico espejo para haberse visto, que era su abuelo, y haber visto lo que el Altísimo puede hacer con las personas que no atienden a su palabra. Dios destruye solo a aquellos que han conocido la verdad y la han rechazado. Dios destruye solo a aquellos que han conocido la verdad y la han rechazado. Fíjese que yo ayer estaba pensando, porque estaba oyendo un mensaje sobre el Salmo 51.
El Salmo 51 es la oración que David elevó cuando reconoce su pecado. El pecado de David había sido un pecado de haber tomado a la mujer de su prójimo. O sea, pareciera como que no era delicado. Cuando David cometió ese pecado, inmediatamente Dios le mandó al profeta Natán. Y el profeta llegó a anunciarle a David de la destrucción que Dios iba a hacer de David por haber rechazado la verdad. Pero yo pensaba, ¿cuántos hombres en el mundo están viviendo en adulterio y en fornicación y no les pasa nada? Y Dios no les habla ni les manda un profeta. ¿Por qué a David, el Señor inmediatamente que David cayó en adulterio, le manda al profeta y le anuncia la destrucción? Porque Dios solamente destruye a aquellos que han conocido la verdad y la han rechazado. Por eso es que uno entiende que la gente en el mundo no le está pasando nada, porque primero no son hijos de Dios. Y Dios solo disciplina a sus hijos, no disciplina a los bastardos. A eso no los disciplina. A eso los va a castigar al final de los días. Pero alguien que es hijo, verdaderamente hijo, y que no está o que está despreciando la palabra de Dios, la verdad de Dios, entonces Dios va a intervenir. En el versículo 22, el profeta ya se dirige en forma muy directa al rey Belsasar y le dice, y tú, su hijo Belsasar, era nieto, le dice, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Belsasar, pero si sabía la historia de tu abuelo, sabía lo que le pasó, conociste de lo orgulloso que fue tu abuelo y cómo Dios trató con él, y tú, su hijo, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Y eso podemos decir para muchos cristianos el día de hoy. Y tú, cualquiera que sea tu nombre, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Y estás profanando las cosas de Dios. Estás menospreciando a Dios. Lo estás insultando, lo estás retando, lo estás provocando a que se encienda su ira. ¿Qué nos pasa? Que no podemos comprender la palabra de Dios y nos exponemos a un severo juicio. Ahora Daniel comienza su predicación. En ese momento, él está en el palacio, está en el salón de festejos donde está toda la gente, están las mujeres, están las concubinas, están sus capitanes, sus príncipes, está toda su gente. Hay licor, hay música, que se había terminado ya la música, ya nadie estaba bebiendo. Ahora Daniel, en medio de toda esa gente, empieza a predicarles. Tan solo unos momentos antes, nadie habría estado dispuesto a escuchar a un predicador. ¿Ustedes creen que antes de que apareciera la mano, Belsasar hubiera mandado a llamar a Daniel para que les hablara de Dios? No. Pero ahora, ante el misterio de esa mano que ha escrito en la pared unas palabras que no entienden, se ha suspendido la música, se acabó la risa, la fiesta. Ahora es preocupación, ahora es temor, ahora es pánico. Ahora sí, está Daniel ahí. Y ahora Daniel les va a predicar. Antes de eso, ellos solo pensaban en comer, en beber
y en divertirse. Igual que el día de hoy. Mucha gente el día de hoy solo están pensando en comer, en beber y en divertirse. No se ponen a pensar que de repente Dios puede llamarnos la atención y entonces todos tendrán que escuchar con máxima atención. El Señor dijo unas palabras en Mateo 24. Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Estarán casándose, dándose en casamiento, estarán comiendo, estarán bebiendo, estarán divirtiéndose. Y hermanos, asústese. Pero hoy en día la mayor parte de creyentes de las diferentes congregaciones, su máxima ocupación es comer, beber y divertirse. No están pensando en lo que la palabra de Dios dice. Por eso el Salmo 2 dice que en aquel día Dios se reirá de ellos. Y Daniel dice que ellos solo estaban pensando en comer, beber y divirtiéndose, pero de repente Dios había logrado llamar su atención y todos estaban escuchando con máxima atención. Belsasar conocía la historia de Babilonia y conocía cómo Dios había humillado a su abuelo, lo sabía. No obstante, desafió la autoridad de Dios al mandar a traer los vasos del templo para beber vino, él y sus mujeres y sus concubinas. Desafió la autoridad de Dios. Nadie, pero nadie que entienda que Dios es el creador del universo es tan insensato para desafiarlo. Por muy loco que sea, si alguien reconoce que Dios es el creador del universo, no se atrevería a desafiar a Dios. ¿Y cuánta gente el día de hoy está desafiando a Dios? El Señor Jesús dijo en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. Y esto es una realidad del día de hoy, hermano. Miren cuántas religiones hay en el mundo, cuántos falsos líderes, cuántos dioses falsos existen, y la gente sí los recibe y los honra y los adora, pero al Señor Jesús no se le recibe, y menos que se le adore, ni tampoco que se le reconozca como el Hijo de Dios, como el Mesías. Pero como todo es profético, todo esto tiene que suceder. Y nosotros estamos llamados a hablar la verdad, a revelar lo que la palabra de Dios dice, por si quizás Dios tiene misericordia de algunas gentes y los hace entender para que no estén actuando ni como el rey Nabucodonosor ni como Belsasar. Daniel le dice a Belsasar que mientras él estaba bebiendo y desafiando a Dios, un huésped celestial lo interrumpió. Le dice que el pecado que llegó al límite fue traer los vasos sagrados de Dios y encima usarlos para rendir culto a los dioses paganos. Estaban adorando a sus dioses. Además de la profanación de que mujeres pecadoras y hombres pecadores estuvieran usando vasos que eran para uso sagrado, que habían sido para uso sagrado. Daniel está insistiendo en este momento con Belsasar y todos los que están ahí en la sala de ese banquete están oyendo a Daniel, y lo curioso es que al final se termina la historia y no se ve que nadie se haya arrepentido. Nadie. Ni el mismo rey Belsasar. Quiere decir que no le creyeron a Daniel lo que les estaba anunciando.
Igual que aquel rey, la mayoría de los gobernantes de las naciones no toman en cuenta a Dios. Y todos lo sabemos, hermanos, es una noticia pública, pues sabemos que, por ejemplo, en los Estados Unidos está prohibido tener una Biblia, un centro de estudios, está prohibida una Biblia en las oficinas del Estado. No se puede tener una Biblia, mucho menos hablar de la Biblia. La humanidad de hoy adora lo material, adora lo terrenal, adora lo perecedero. No alza sus ojos para reconocer la soberanía del Dios del cielo. Y tampoco atienden su palabra, ni quieren creer en Jesucristo. Esta es la radiografía de la población, de la mayoría de la población mundial el día de hoy. Eso explica el deterioro político, el deterioro moral, el deterioro espiritual, el deterioro social del mundo en que vivimos. Por eso es que hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. El Señor lo dijo, vosotros sois la luz. Y una luz no se pone debajo del almud. La luz se pone donde la gente la pueda ver. De la forma que ocurrió con Belsasar, muy pronto el juicio divino caerá sobre la humanidad impenitente. Y yo estoy más que seguro que nosotros somos la última generación que estamos habitando en este mundo, porque cuando acabe esta generación, vendrá el cumplimiento de las profecías de las que habla no solo Juan en el Apocalipsis, sino que habla el mismo Daniel. Y estamos a las puertas de un juicio divino universal, donde millones de personas van a morir, no solamente en este mundo, sino que van a morir espiritualmente, o sea, que van a ir a parar al infierno, porque no han querido atender la palabra de Dios, ni han querido creer en Jesucristo. Pobres gentes. De veras que da pena. Uno quisiera poder tener las facultades para hacer que la gente comprendiera el mensaje de la palabra de Dios y que no vean el evangelio como una religión, sino que vean el evangelio como lo que es la palabra viva de Dios, que nos está advirtiendo, nos está anunciando los tiempos en que estamos viviendo y nos está relatando los acontecimientos que se han dado a través de la historia del mundo. Y sigue Daniel diciéndole a Belsasar, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Mire el atrevimiento, el valor de Daniel de decirle a Belsasar públicamente, delante de los príncipes y de sus capitanes y de sus mujeres y concubinas, le dice, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Te has puesto soberbio contra el que tiene tu vida en su mano. Y no solamente eso, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, de la casa de Dios. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Y ahí están las mujeres, las concubinas, y ahí están los grandes del rey Belsasar oyendo a Daniel. Ahí está Belsasar temblando, oyendo y viendo la escritura en la pared. Pero no solo esto. Además de esto, dice, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Mire lo que estaba sucediendo en ese banquete. No solo era un ambiente de orgía, de embriaguez, de carcajadas, de burla, sino que también se estaba honrando no a un Dios, a muchos dioses, dice, diste alabanza a dioses, pero no se le estaba dando alabanza al que tenía su vida en su mano, al Dios verdadero. Y ahí Daniel se lo está diciendo claro. Toda esa gente se dio cuenta
¿Cuál era la razón por la cual iba a venir la sentencia? Porque hasta ahorita solo le están dando los argumentos por lo cual la sentencia está escrita y ahí en la pared. Dioses que no saben nada. Y dice, al Dios en cuya mano está tu vida, ¿eh? Al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca, nunca honraste. Yo creo, hermano, estoy seguro que este texto no es para nosotros, porque acabamos de terminar un momento en que hemos honrado, hemos adorado al Dios verdadero, hemos estado en su presencia y hemos rendido nuestra adoración, nuestra alabanza a ese Dios que en su mano está nuestra vida. Al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca, nunca honraste. A mí me llama la atención que Belsasar no responde nada. Belsasar no interrumpe en ningún momento a Daniel para hacerle ver que Daniel está equivocado. Creo que mientras más le hablaba a Daniel, más temblaba, más temor y pánico tenía Belsasar y se ha de haber quedado mudo. No pudo hablar. Era el rey, él tenía el derecho de hablar. Incluso podía mandar a la guardia a que agarraran a Daniel y mandarlo a matar. Pero se quedó petrificado. No pudo hacer absolutamente nada. Estaba bajo la influencia del poder de Dios manifestado en el profeta Daniel. 24. Entonces le dice Daniel, como no hiciste esto, nunca honraste a Dios, y si honraste a los dioses de plata y de oro, y tomaste los vasos de su casa, e hiciste eso, los profanaste, entonces le dice, el versículo 24, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Hasta aquí le va a empezar a hablar de la escritura, de la sentencia. Pero le está dando las razones por qué apareció esa mano y esa escritura. Básicamente, dicha profecía aclaraba que Babilonia iba a ser destruida, entre otras cosas, por no honrar ni reconocer al Dios de Israel. ¿Ven? Entre otras cosas, por no honrar ni reconocer al Dios de Israel, por una acrecentada soberbia y orgullo y por la idolatría. La idolatría. Ninguno de los adivinos reales supo interpretarlas. ¿Por qué no las supieron interpretar? Tal vez porque fueron escritas verticalmente, de derecha a izquierda, y ocupando la última palabra 2 columnas. O bien por la ausencia de vocales en el antiguo hebreo, lo que ocasionaba ambigüedad. O sea, esa escritura en la pared se había escrito en el antiguo hebreo, que ese antiguo hebreo no tenía vocales y entonces no se podía leer, no se podía interpretar. Solamente un hombre como Daniel, con la revelación de Dios y la inspiración del Espíritu de Dios, iba a poder dar la interpretación de esa escritura. Te dice el versículo 25. Y aquí viene la sentencia y la interpretación. Dice, y la escritura que trazó es, y aquí ya le dice, ya la lee Daniel, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 1, 2, 3. Con 4 palabras que no entendió Belsasar ni su corte, se pusieron a temblar y a padecer y a palidecer en ese momento. La aparición de la mano era un acto sobrenatural. Dios había intervenido de manera judicial, poniendo fin al orgulloso y desafiante Belsasar. No es bueno el orgullo, bajo ningún punto de vista. No es bueno. Esta era la escena más o menos. Ahí estaba el rey Belsasar y sus mujeres y concubinas, sus capitanes, y ahí está la mano escribiendo en la pared. Evaluemos el uso del tiempo a la luz de la brevedad de la vida, de nuestra vida, la vida de cualquier persona. Evaluemos
el uso, cómo usamos el tiempo en esta vida tan breve que nos ha tocado vivir. Sustraigámonos un momento de Belsasar. Dice, la sabiduría repudia la autonomía y se concentra en la soberanía y revelación del Señor. Este es un pensamiento muy interesante, ¿no? La sabiduría repudia la autonomía y se concentra en la soberanía y revelación del Señor. Y por eso dice el proverbista en el Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, los que no tienen sesos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces dice el versículo 26, esta es la interpretación que va a dar de lo que dice el 25. Mene, en el caso de Mene, y está doblemente puesto Mene. Dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Aquí está la sentencia final para el rey Belsasar y para su imperio. Cumpliendo el deseo del rey, Daniel lee primero la inscripción compuesta solo de 3 palabras, o sea, 3 verbos. Tal vez la brevedad de la inscripción era lo que más sorpresa y perplejidad había causado tanto al rey como a los sabios que habían fracasado en su intento de descifrarlas. El primero de los verbos es mene, que se deriva del verbo mená, o sea, es contar, quiere decir contar, también significa finalizar. Según la interpretación dada por Daniel 5:26, dicha expresión significa que Dios había contado el reino de Belsasar y le había puesto fin. O sea, había llegado la hora. Tenemos algunas expresiones muy coloquiales que dicen, hablando de alguien, le ha llegado la hora. Y otra parecida que dice de alguien que tiene las horas contadas, tiene el tiempo contado. Esta es una expresión exacta de la idea que aquí se da. Dios le estaba indicando al reino de Babilonia que sus días habían sido contados, es decir, que le había llegado la hora. Ya no iba a seguir el imperio babilónico. El salmista nos dice en el Salmo 90:12, y mire esto qué interesante también, ojalá que lo tomemos en cuenta. Dice el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contemos, hermanos, los días de nuestra vida. Si el Señor nos enseña a contar de tal modo nuestros días, vamos a traer sabiduría al corazón. Solo Dios conoce cuándo nos ha de llegar la hora, es decir, cuando nuestro viaje terrenal se habrá terminado. 27. Me quedan solo 2 minutos, 5 minutos, ok. La segunda expresión, tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. La primera es, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. La segunda, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Todos tendremos que ser pesados en la balanza de Dios. Ninguno escaparemos. Ojalá que cuando sean pesados nuestros actos, nuestras acciones, no seamos hallados faltos. ¿A qué se refiere esto? El verbo tekel procede del verbo tekal, que significa pesar, y también ser liviano o falto de peso. También aquí, según la interpretación ofrecida por el profeta en 5:27, ambas ideas son aplicables al caso del Belsasar. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. La vida disoluta del rey en cuanto a lo moral y su concepto torcido de Dios, por cierto, eran factores importantes en la sentencia contenida en la palabra tekel. O sea, faltos
en lo moral. Esa balanza pesa la parte moral de las personas. Y también los conceptos torcidos que tengamos con respecto a Dios son pesados en esa balanza de Dios. Y de ahí vendrá la sentencia para cada uno. Babilonia había sido colocada en la balanza divina y esta reveló que pesaba menos de lo debido. Ellos no tenían el suficiente peso como para ser aceptados por Dios. Dios había levantado a Babilonia y en ese momento la va a derribar. Por eso decíamos que la cabeza de oro iba a caer. La cabeza de oro de la imagen del sueño del capítulo 2 de Daniel. ¿Por qué Dios había levantado a Babilonia y en ese momento la iba a derribar? ¿Por qué? Porque Babilonia no había alcanzado el nivel establecido por Dios, por su arrogancia, por su maldad, por su mala conducta, por su idolatría, por no haber creído, por no haber adorado a Dios, por no haber considerado que la vida de él estaba en las manos de Dios. 28. Pérez, que es Uparsin. Pérez es en singular, Uparsin es en plural. Pérez dice, o Uparsin quiere decir, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Si eso era lo que decía el capítulo 2 de Daniel, de la imagen que el rey Nabucodonosor había visto, ahora había llegado el cumplimiento de que el reino de Babilonia pasaría a los medos y a los persas. Y Daniel se lo dijo clarito, se lo dijo a Belsasar ahí. Y toda la gente que estaba ahí lo oyó. Era para haber tomado una acción correctiva en ese momento y para haberse postrado de rodillas y haber adorado a Dios y haberle pedido perdón, haberse arrepentido, como hizo el rey de Nínive cuando Jonás llegó a predicarles. El rey se postró en tierra y oró a Dios y pidió y clamó por misericordia, pero ellos no. Tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Finalmente el verbo Pérez, derivado del verbo peras, que significa romper o dividir, la interpretación de dicha expresión aparece en 5:28. Dios quebrantaba el poderío de los babilonios y entregaría el reino a los medos y persas. Ahora la palabra Pérez es la forma singular de Uparsin, como figura del versículo 25, y significa divisiones. Quería decir que el reino de Babilonia sería dividido y entregado a los medos y a los persas. Es decir, que la cabeza de oro de aquella gran imagen sería removida. Había llegado el momento en que los brazos de plata ocuparan su lugar, hablando de los medos y de los persas. Dios está en el mando supremo de los reinos de la tierra. Dios continuará quitando el poder a unos reinos y entregándoselo a otros hasta que Cristo venga. Muy bien, nos quedamos hasta ahí porque se me acabó el tiempo. Yo les voy a dejar el tiempo a ustedes por si quieren hacer algún comentario o quieren hacer alguna pregunta o hacer algún aporte. Pueden encender sus micrófonos y seguimos. Ya estamos por terminar, pero si sigo no voy a explicar lo que sigue. Entonces quiero hacerlo despacio. El otro domingo ya terminamos el capítulo 5 y vamos a entrar al capítulo número 6 de Daniel. Así es que pueden usar su micrófono. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.